Este es el segundo episodio de nuestra serie especial sobre las apuestas deportivas virtuales. El primero lo sacamos ayer y está en el feed de su plataforma de audio por donde nos escucha. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la sazón infalible de cualquier gremio poderoso, incluido el de las apuestas virtuales, el lobby en el Congreso. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 15 de abril. Múltiples han sido los intentos de los gobiernos y congresistas para regular dos cosas que tienen que ver con las casas de apuestas virtuales: gravarlos con el 19% del IVA y regular su invasiva publicidad. Las 15 casas de apuestas virtuales que están autorizadas en Colombia no deben pagar ese impuesto porque en 2016 fueron beneficiadas por una tributaria, para así incentivar el negocio en el país. Casi 10 años después de eso, la realidad es bien distinta. Y en el caso de la publicidad, pues es peor. Y hoy, con los partidos de las fechas internacionales, seguramente, si usted va a ver fútbol, va a escuchar esa publicidad y la va a ver cada 5 minutos, en horarios familiares. Y su regulación no ha tenido debates públicos ni siquiera en el Congreso. En este segundo episodio sobre el poder de las apuestas virtuales en Colombia, hablamos de las redes de poder que tienen en el Congreso. Gerson Ortiz es los ojos y oídos de La Silla en el Congreso. Gracias por volver por acá. Hola Tatiana, gracias por la invitación. La primera forma en que se evidencia que un gremio es poderoso en el Congreso es porque pasan leyes a su favor o que no pasan leyes que les toquen. Lo fue en su momento el lobby de Bavaria, o el de las azucareras, o el de las tabacaleras. ¿Cómo se evidencia el lobby a favor de las casas de apuestas en el Congreso ahora? Tatiana, vámonos al origen de esta vaina en 2016, en la reforma tributaria del gobierno Santos, con Mauricio Cárdenas en el ministerio, entre un parágrafo que exoneró de IVA a las casas de apuestas, con el argumento de que había que incentivar esa industria para que llegaran a Colombia. Ese es un primer indicador del lobby, hacer una norma que les favorezca para usted llegar y meterse en el negocio. Lo segundo es que en 2022, en la primera tributaria del gobierno Petro, de José Antonio Campo como ministro, no había nada de casas de apuestas virtuales para grabarlas o para sacarles plata de ahí. Y un grupo de congresistas dijo: hey, pues ayudémosle al gobierno a conseguir plata, y en las casas de apuestas virtuales hay un billete que se puede recoger. En 2021 ya movían 16 billones de pesos. Detrás de esa iniciativa estuvo la representante verde Caterine Jubinao. En ese momento el ministro Ocampo nos dijo que no era posible acogerla y por ende se negó, aun cuando nosotros hicimos el ejercicio de recoger decenas de firmas. Logramos el apoyo de varios colegas de distintos partidos, pero no fue posible. Yo dejé constancia en su momento en la plenaria de nuestra propuesta y de la negativa del gobierno, aun cuando también proyectábamos que en los años por venir esa rentabilidad iba a seguir creciendo de manera importante. Y fíjate tú que bueno, 2-3 años después, pues el mismo gobierno nos dio la razón. Se dieron cuenta que es un sector que ya no tiene por qué tener una excepción del IVA. Esa tributaria al final se aprobó sin meterle IVA a las casas de apuestas, pero como en esa tributaria no se recogió toda la plata, empezando porque la Corte tumbó uno de los artículos que iba a recoger más plata, entonces sin plata al gobierno le tocó presentar una segunda tributaria. En esta segunda tributaria el gobierno ya con Ricardo Bonilla sí le metió IVA a las casas de apuesta en Colombia, pero esta vez fueron los poderosos congresistas de las comisiones económicas los que dijeron: no señor. El tema del IVA del 19% es muy sensible para las empresas de juegos en línea. Ebert Montero, el presidente de Fecoljuegos, que es un gremio que los agrupa, nos mandó una carta tras la emisión del primer episodio, el de ayer lunes. Él explica que el IVA del 19% pone en riesgo la operación de ese negocio, que ya paga otros impuestos como parafiscales y renta, y que si se mantiene el IVA del 19%, dice Montero en la carta que nos envió, pues puede llevar al cierre de operaciones formales, dejando el terreno abierto para las plataformas ilegales. A Montero le pedimos una entrevista, entonces estamos pendientes de que nos la dé y que nos dice para publicarla, obvio. Otra forma, Gerson, en la que se evidencia el lobby en el Congreso que has detectado es en la falta de regulación para la publicidad invasiva en partidos, en comerciales, en aplicaciones, en páginas de internet. Entre otras. Sí, Tatiana, un congresista del Partido Liberal que se llama Carlos Felipe Quintero, novato por demás, presentó en 2022 un proyecto de ley para evitar que la proliferación de esa publicidad de las casas de apuestas virtuales terminara en que los menores de edad se convirtieran en apostadores. Lo cual ya es un problema de salud pública muy cerca de acá, en Argentina, por ejemplo.
que haya estas restricciones, porque muchas familias se han acabado, muchos niños han perdido en el juego, que no quieren trabajar y quieren apostar todo el día y no hay una restricción. Yo creo que debe haber unos límites, una restricción y un cuidado por parte también de la familia y que la ley esté vigilante a esto. Pero el proyecto de Quintero no tuvo ni siquiera un primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara, que es la que revisa los temas publicitarios y de los de medios de comunicación. Quintero dice que lo volverá a presentar ya sentándose con las casas de apuestas porque le toca llegar a un punto intermedio para que no se le atraviese. Porque la verdad es que tú tienes que controlar, ya una persona mayor de 18 años tiene toda la capacidad para decidir si juega o no, pero un menor de 18 años todavía no tiene la facultad ni la decisión, está en plena formación y decidimos presentar este proyecto para proteger la niñez en Colombia. Tatiana, tan metido está el negocio en el Congreso que yo he visto a senadores y representantes apostar en línea en medio de las sesiones. Partidos de Champions y cosas así. Justamente porque el lobby no está reglamentado en Colombia, ojo, no es ilegal, simplemente no está reglamentado, es que, Gerson, no es fácil identificar a quiénes son los que están haciendo este cabildeo, este lobby. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Tatiana, hay unas caras visibles porque representan gremios consolidados. Tal vez el caso más llamativo es el de Juan Carlos Restrepo, un ex senador de Cambio Radical por muchos años, que dejó la silla aliada en las comisiones económicas con el senador Carlos Abraham Jiménez, que también es del Valle y de Cambio Radical. Restrepo ahora es el presidente de Asojuegos, que recoge a las loterías y demás empresas que operan temas de apuestas que se han visto impactadas con la llegada de las casas de apuestas. El sector de juegos de suerte de azar le aportó al país el año anterior, por las diferentes fuentes fiscales, 3 billones de pesos. No son muchos los sectores en Colombia que están en condiciones de mostrar unos resultados de ese orden. También está Ever Montero, el presidente de Fecoljuegos, el que nos mandó la carta. Que es una organización ya dedicada puntualmente a los juegos de Internet. Y en eso somos muy juiciosos siempre en proponer un gana-gana para todos, porque esto no se trata de tener ventajas ni nada de esto, se trata de que el Estado reciba lo que realmente debe recibir y lo que debe recibir de acuerdo a las regulaciones, de acuerdo a la normatividad y por supuesto que los empresarios tengan las garantías para ejercer su actividad. Ese yo lo he visto en el Congreso y suele escribir a los congresistas que proponen temas que tocan a las casas de apuestas. Según han dicho varios congresistas con los que has hablado para la reportería de este episodio. Ahí en la mitad también entran las consultoras, que son empresas de abogados y relacionistas públicos que contratan las empresas pues para que hagan ese cabildeo a los proyectos que los tocan. Son los que invitan a viajar a Cartagena, a cenas, los que regalan cosas y por lo que sabemos también financian campañas. Mire que es tan fuerte el lobby en el Congreso, Tatiana, que hay una ley o hay intentos para regular ese lobby y se caen justamente por intervenciones de los lobistas. La representante Juinao también es la autora de un proyecto que busca regular ese cabildeo y no ha podido y también le toca de a poquitos. Este proyecto no alcanza a llegar hasta, por ejemplo, regular las relaciones entre los congresistas y las casas de apuestas, porque este proyecto es, digamos, un primer paso en el camino de una reglamentación integral del cabildeo. Una de las cosas que es que ni siquiera logramos en el Congreso de Colombia es saber quiénes son los lobistas. O sea, no se sabe quiénes son los lobistas. Y como no se sabe quiénes son los lobistas, pues no podemos saber cuándo entran al Congreso. Entonces, con este primer proyecto, sí podríamos llegar a transparentar eso. La misma Constitución dice hace 35 años que el cabildeo debe ser reglamentado y pues ahí van. Hay una reglamentación que sigue archivada en el Congreso y que podría interesarle a las casas de apuestas en línea y es la que castiga el fraude de eventos deportivos. Tan grave es la cosa que a la Fiscalía han llegado denuncias de partidos amañados para favorecer resultados en apuestas ilegales. Pasó con una denuncia que hubo del Ministerio de Deporte en el juego de ascenso de la Unión Magdalena en 2021 y este mismo año el técnico de ese equipo, que era Jorge Luis Pinto, renunció porque dijo continuaban los juegos supuestamente bañados. Y es que hoy día, Tatiana, el único tipo penal que puede castigar que un jugador se saque una tarjeta roja o se haga un penalti, que son las cosas que pagan las casas de apuestas virtuales, es la estafa. Estamos hablando de que hay ruidos de amaños de partidos en Colombia por lo menos desde 2017 en partidos de la liga local, por casas de apuestas de Inglaterra y Asia. Incluso hablamos de que los árbitros están metiendo mano en eso. Por eso, desde el 2020 se ha presentado un proyecto de ley para crear un delito que se llama amaño o fraude a competiciones deportivas. Plantea penas de 1 a 5 años y multas de hasta 400 salarios mínimos y hace más gravoso el delito cuando es cometido por un deportista, por un árbitro o por un dirigente deportivo. Ese proyecto tampoco ha avanzado
pero el autor, que es el representante y ex viceministro de Deporte Mauricio Parodi, dice que lo volverá a presentar el 20 de julio. Todo eso termina siendo, Tatiana, más clave para que el negocio de las apuestas deportivas sea más transparente, para que no se creen mafias alrededor de los partidos, pues para que las autoridades tengan más dientes para meter mano en la ilegalidad de ese negocio y para que la gente, el consumidor, el usuario, usted y yo, los que queramos estar ahí, pues estemos más protegidos. En la parte final de este especial hablaremos justamente de eso, de los impactos en la gente que apuestan. Cada vez una población más joven. Gerson, gracias por pasar por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.